Vamos a irnos al capítulo número 1. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Lo tienen todos? Vamos a leer una porción de las Escrituras. Y lo vamos a hacer en el capítulo 1 y el verso número 1. Lo leemos para la gloria del Señor y dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Vamos a orar por las peticiones que tenemos acá. Oremos al Señor y roguémosle a Dios que nos hable y que podamos ser bendecidos a través de su palabra en esta hora. Digámosle: buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, te damos gracias por permitirnos estar, Dios amado, ya en esta hora, en este lugar. Después de haber alabado tu nombre, después, Señor amado, de haber presentado delante de ti cánticos de alabanza. Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Cada una de, Señor, de aquellas amigas y amigos que nos honran con su presencia. Amado Dios, te ruego en esta tarde que nos ayude, Señor, y que podamos, Dios mío, conducir en este momento, Padre, este vuelo, Señor amado, a través de tu palabra, y permítanos llegar, Dios mío, Señor, al destino donde hoy nos disponemos llegar. Padre, te lo ruego en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Así, Señor amado, te ruego que obre, Dios mío, en la liberación, Señor, de Lorena Martínez. Que seas tú, Señor amado, por medio del poder de tu Espíritu Santo, trayendo una liberación sobre ella. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te pedimos, Señor amado, que seas tú obrando de una manera gloriosa, amado Dios. Glorifícate, Señor, por Miguel Turcio Pérez. Obra, Señor amado, Dios mío, en la vida de él y en la vida de Doris. Padre,
Te lo ruego, Dios amado, juntamente con este pueblo. Te ruego, Señor, que obres como tú lo sabes hacer. Gracias, Señor. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse en esta tarde. Hemos leído una porción bastante, quizás bastante, de alguna manera extensa, pero quieras o no, cuando meditamos en la palabra del Señor, Dios nos habla. Él bendice nuestras vidas y bendice nuestros corazones. Cuando estudiaba esta porción que hoy hemos leído, encontraba algo muy interesante y me llamaba mucho la atención y quería traer un pensamiento a ustedes, ya que a través de la lectura, a través del pensamiento, a través de lo que Dios ha venido obrando en la vida de cada uno de nosotros, siempre tenemos una palabra que pueda ayudarnos y pueda fortalecer nuestra vida y nos pueda conducir en ese camino correcto. La carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo cuando éste yacía en la cárcel en Roma. Ya hacía algún tiempo atrás, aproximadamente en el año 64, año 65 de la era cristiana. Yo quiero que pongamos atención a ciertos detalles con respecto a estos pequeños argumentos que encontramos nosotros en la historia. El propósito de la carta que el apóstol escribe a los Efesios, o está enviando a sus lectores de alguna manera, era para que de alguna manera ellos pudieran entender mejor la vida de la iglesia sobre la faz de la tierra, su rol de trabajo, su rol de conducta, su vida y cómo deberían de vivir y conducirse mientras establecían su tiempo, mientras el Señor les daba su traslado a la eternidad. La carta a los Efesios, ella proclama en toda su carta su unidad en los hermanos. Cuando conocemos esas verdades, vamos entendiendo lo que el apóstol Pablo está tratando de hablar a los Efesios. Es interesante pensar en esto porque en la carta a los Efesios el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de la unidad entre la gente. Comienza a hablar acerca de la universalidad de Cristo Jesús. En esa carta el apóstol Pablo habla acerca del cuerpo de Cristo como un edificio que va siendo edificado. En esta carta el apóstol Pablo habla acerca de ese fundamento que la Escritura dice siendo Cristo la piedra del ángulo, y los apóstoles van edificando sobre ello y posteriormente ellos somos nosotros. El apóstol Pablo escribe a los Efesios y les habla. Además de eso comienza a hablar el apóstol y en estas explicaciones que él da en Éfeso, él trae una comparación de la iglesia con el matrimonio. Qué interesantes detalles. Habla de la unidad, habla de un edificio que se va construyendo y habla del matrimonio. Compara a la iglesia con el matrimonio. Qué interesante estos detalles que nosotros encontramos en la palabra del Señor. ¿Por qué Pablo será que está hablando de estas cosas? ¿Por qué será que Pablo habla, estando en la prisión, hablando de la unidad, hablando de un edificio que se construye, hablando de un matrimonio? Y posteriormente el apóstol Pablo habla de que debemos de estar
bien armado hasta los dientes. Qué interesantes detalles. Yo quisiera hablar de un tema en esta hora. Dios siempre tiene una última oportunidad. De alguna manera hoy debemos revisar, pensaba en esto como tocar una centralidad del mensaje, revisando el libro de las memorias personales de cada uno. Porque cuando nosotros vamos y leemos la carta a Éfeso, nos damos cuenta de verdades gloriosas. Porque cuando Pablo les escribe a los efesios, de hecho, la carta a los efesios es una de las cartas muy distinta a todas las demás cartas que el apóstol Pablo escribe. Porque cuando Pablo escribe a los efesios, la carta va en una dimensión espiritual mucho más superior que todas las demás cartas que escribe. Entonces, cuando entendemos por qué el apóstol Pablo escribe a este nivel tan grande, hermanos, esta carta a los efesios, podemos entender verdades maravillosas. Pero hoy solamente quisiera que entendiéramos algo, revisando el libro de las memorias personales. El nombre de Éfeso significa deseable. Pero cuando hablamos por qué ese nombre significa deseable, qué interesante. Porque la ubicación, oiga bien, interesante, ¿por qué la hacía deseable a Éfeso? Porque su ubicación geográfica, oiga bien, estaba en la costa occidental del mar Mediterráneo, entre Mileto y Esmirna. Según la historia nos dice, con respecto a esa ubicación que tenía, hermanos, esta iglesia de Éfeso, o mejor dicho, esta ciudad de Éfeso, ubicada entre ese nombre que usted ha escuchado, Esmirna y Mileto. Y Esmirna y Mileto, dos nombres interesantes. Esmirna, uno de los nombres o una de las ciudades donde el Señor le dice a Juan que envió una carta. Hoy en día esa parte le corresponde a Turquía. En tiempos de Pablo esa ciudad tenía aproximadamente 350,000 personas en ese tiempo. ¿Por qué era deseable esa ciudad? ¿Qué traía de interesante esa ciudad? Éfeso compartió, oiga bien, su supremacía con Alejandría de Egipto y con Antioquía de Siria. Qué interesante. ¿Por qué les traigo esto en esta tarde? Porque quiero que entendamos una razón por qué Pablo escribe esa carta en ese tipo de dimensión, nivel espiritual a ellos. La historia dice que Éfeso compartía la supremacía con Alejandría y Antioquía. Pero por su posición geográfica, Éfeso venía a tomar la delantera y la posición de ser una ciudad con mayores capacidades. Las razones eran porque Éfeso se encontraba exactamente, de hecho ambas y las tres estaban sobre el mar Mediterráneo, tenían sus propios puertos de embarco, pero Éfeso tenía una diferencia. La diferencia era que Éfeso, oiga bien, estaba ubicada exactamente en el punto y la vía internacional que conducía del Asia a Europa. Y por tanto se había convertido en una de las ciudades más poderosas de ese tiempo. De hecho, la historia nos dice que Éfeso constaba con un templo
el cual ya lo hemos escuchado muchas veces nosotros. Hemos leído del capítulo 18, 19 y 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice que tenía un templo tan precioso, tan enorme, con tanta capacidad, que era el templo que le llamaban el templo de la diosa Diana. De tal manera impresionante era ese templo que en ese tiempo se había convertido en una de las 7 maravillas del mundo. Era un templo imponente, un templo que la gente quería llegar y visitar ese lugar. Tenía un teatro que acomodaba fácilmente 25,000 personas. Éfeso tenía una carretera que conducía de la ciudad al puerto de salida de embarque. Toda su carretera, toda su vía estaba pavimentada con mármol blanco. Estamos hablando de una Éfeso que era distinta a las demás ciudades. Había una capacidad económica, había un nivel económico de la gente glorioso, hablándolo terrenalmente. Es interesante pensar entonces, ¿por qué Pablo viene y habla a los de Efesios y les habla de la supereminente de Dios, la riqueza de Dios, el poder de Dios? Porque Éfeso se encontraba en un lugar donde se movía el dinero, donde se movía el oro, donde se movía la plata, donde la gente tenía dinero. Éfeso no era una ciudad cualquiera. Y el apóstol Pablo, la Biblia dice que estuvo por 3 años enseñándole a los hermanos en Éfeso. Qué interesante estas cosas que nosotros encontramos entonces. Si Éfeso tenía toda esa gloria, la gente quería ir ahí. El comercio era un comercio internacional. La gente estaba impresionada de aquel templo, estaba impresionada de un teatro que acomodaba 25,000 personas en una ciudad con, hermanos, con una cantidad de habitantes de 350,000 personas. Es impresionante. El templo de la diosa Diana acomodaba 1,000 sacerdotisas, las cuales eran prostitutas. En Éfeso había una condición terrible de tal manera que la riqueza no podían darle moralidad, no podían darle decentemente a la gente de vivir de una manera que pudieran honrar a Dios. En Éfeso había una mezcla de idolatría y supersticiones. Era increíble el estado en el cual vivían los hermanos en Éfeso. Se destacan por lo menos 5, oiga bien, 5 barreras que enfrentaron los hermanos en Éfeso, por los cuales tuvieron que luchar y tuvieron que mantenerse firmes ante las dificultades que se presentaban. Una de ellas, ellos tuvieron que luchar en contra de la oposición del evangelio. De tal manera que Hechos capítulo 20, verso 17 nos dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. La situación era difícil. Ya no digamos de la hechicería, cuando aquellos hermanos se convirtieron y cuando el poder de Dios cayó sobre Éfeso, y que hubo una cantidad de hermanos se convierten al Señor y traen los libros de tal manera que cuando hicieron la cuenta de tanto dinero que podía haber invertido en los libros de la idolatría, encontraron que el número era un número exagerado, porque la gente era idólatra. La gente se oponía al evangelio. La gente en Éfeso era una gente que no le interesaba. Hay un peligro cuando vivimos en un país capitalista. Es un peligro que nos acomoda y pensamos estar bien en la vida cuando el Señor viene y le pone un alto.
Éfeso, los hermanos de Éfeso luchaban en contra del materialismo. ¿Usted ha escuchado hablar del materialismo? Estamos en una nación materialista. La gente tiene para comer y quiere seguir ganando, y quiere seguir ganando, y quiere seguir ganando. Tiene cientos de dólares en el banco y todavía no le da abasto. Quiere seguir ganando, quiere seguir ganando. Pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo escribe a los efesios y él les habla acerca de la mejor riqueza. Y la mejor riqueza está en el reino de los cielos. La idolatría en Éfeso era terrible. No es como en los tiempos que vivimos. A veces decimos nosotros, no, es que la gente se idolatra. Usted no tiene idea lo que los hermanos tuvieron que sufrir en Éfeso. Fue una condición difícil la cual ellos vivieron. De tal manera que la Biblia nos dice en el capítulo 19, verso 35. Entonces el escribano, después de algún alboroto grande que hubo, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la grandiosa Diana y de la imagen vendida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse. No es la idolatría que nosotros hoy vivimos. La idolatría que vivían los hermanos de Éfeso era una idolatría terrible. Era una condición que ellos tenían que luchar en contra de eso. Ya no digamos luchar en contra de la inmoralidad que había. Por eso Pablo se detiene un momento, porque la inmoralidad era tan potente que las mujeres no se daban al respeto. Los hombres no respetaban a las mujeres. Y es ahí donde el apóstol Pablo escribe a los efesios, para que los hermanos y las hermanas no se vayan a mezclar con ese tipo de personas. Viene Pablo y le dice a los efesios en el capítulo 5, verso 22: las casadas estén sujetas a sus maridos. Porque las mujeres querían andar haciendo lo mismo que hacían las demás. Porque era fácilmente confundirse con las mujeres de Éfeso. Era fácilmente confundirse con ellas. Entonces, cuando vemos nosotros lo que la Biblia nos habla, es impresionante. ¿Por qué razón? Porque las mujeres de Éfeso con facilidad usaban los mejores trajes. Con facilidad se vestían de la mejor manera. Pero Pablo, cuando le escribe a Timoteo, porque Timoteo se encontraba pastoreando en Éfeso, la situación de Timoteo no era fácil. Pablo viene, le escribe desde la prisión y le dice a Timoteo, oiga bien, en la primera epístola que le envía, y capítulo 2, verso 9: asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, oiga bien, ni perlas, ni vestidos costosos. Pero era por la condición la que estaba viviendo Éfeso. Una condición alarmante, donde era fácilmente poder conseguir cualquier tipo de prendas carísimas, porque estaba, hermanos, en un mundo donde se movía la plata, se movía el dinero, donde los capitanes y las embarcaciones pasaban por ahí y las mujeres se vendían por plata y por dinero. Pero ante todo este panorama que vivían los hermanos, es interesante. Porque Pablo, conociendo el ambiente que se vivía, Pablo, que había estado 3 años en Éfeso, él no ignoraba la situación de los hermanos. Él conocía perfectamente las luchas, los tropiezos y los momentos difíciles que vivían. Y es ahí cuando Pablo, antes de despedirse de Éfeso, le da 3 recomendaciones. Y esas mismas recomendaciones, en esta noche échese a la bolsa. Vivimos en un país capitalista, donde el dinero nos mueve,
donde la primera, oiga bien, donde el traje mejor que encontramos en la tienda lo queremos comprar, donde andamos esperando el momento que salga el iPhone nuevo, donde estamos esperando que salga el Samsung último que está a la moda. Estamos donde se gana plata. Estamos en un país donde se mueven los dólares. Estamos en un país donde podemos ir a la tienda y comprar cualquier cosa que queramos. Pero el apóstol Pablo, antes de marcharse de Éfeso, en el capítulo 20, verso 28 de Hechos, les dice estas palabras. Por tanto, le dice, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Estas tres recomendaciones eran la clave para mantenerse firme en un país materialista. Estas tres frases que el apóstol Pablo les hace ver a los discípulos, a la iglesia de Éfeso, eran la clave para mantenerse firmes. Mirad por vosotros, porque tenemos un problema. Ya usted me está leyendo el mensaje. Tenemos un problema. Y el problema es que vemos la paja del vecino y no vemos la nuestra. Y el apóstol dice, mirad por vosotros mismos y después que habéis revisado tu vida, mira por la vida de los hermanos. Aunque usted me vea raro en esta tarde, pero la Biblia lo dice. Si usted lo quiere aceptar, está bien, y si no, es su problema. Pero el apóstol Pablo les dice, mirad por vosotros. Y después de decirles, mirad por vosotros, ahora sí, mirad por tu hermano. Entonces hay tres recomendaciones. Entonces le dice, mirad por vosotros, mirad por todo el rebaño, apacentad la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Después que yo vea la necesidad del hermano, ahora yo voy a tratar de ver de qué manera puedo ayudarlo, puedo cuidarlo. Oiga bien, estas tres recomendaciones han sido la clave. ¿Por qué razón? ¿Por qué es que Pablo viene y les dice estas tres cosas interesantes? ¿Por qué? Una cosa trae a la otra. Porque iban a pasar dos cosas peligrosas en Éfeso. Entonces cuando yo leo Éfeso, me estoy dando cuenta que la carta de Éfeso tiene otro nivel espiritual. Viene Pablo y entonces Pablo viene, escribe y les dice, cuídense ustedes mismos, cuiden los hermanos, apaciéntelos a ellos. Porque dice Pablo, Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán. ¿Usted cree que Pablo no sabía que cuando él se fuera de Éfeso iban a pasar grandes cosas ahí? Claro, a veces nosotros no entendemos. A veces el pastor viene, nos exhorta, nos dice las cosas y nosotros seguimos como que no pasó nada. El apóstol conocía, era un hombre que estaba en otro nivel, entendía las condiciones en las que se podía vivir en la ciudad de Éfeso. Era una ciudad que fácilmente podía ser arrastrada por el error. Recordemos que era una ciudad donde la idolatría estaba a su nivel más alto. Recordemos que Éfeso era una ciudad donde la brujería, la hechicería estaba a la vuelta de la esquina. Ya no digamos a aquellos hermanitos judaizantes que eran la piedra del zapato. Entonces la primera cosa que Pablo dice, entrarán, oiga bien, en medio de vosotros. ¿A qué se refiere Pablo?
Pablo está diciendo, van a venir de otro lado y van a querer confundirlos. Pero si ustedes se cuidan a ustedes mismos, si ustedes leen las escrituras, si a ustedes les interesa conocer más de Dios, si a ustedes les interesa conocer y defender la fe que han creído en Cristo Jesús, si a ustedes les interesa cada día buscar más de Dios y velan por la condición del hermano, no van a caer en la trampa del diablo. Entonces el apóstol dice, oiga bien, dice aquí, entrarán en medio de vosotros, o sea, van a llegar de otros lados. Le pregunto a usted, ¿alguna vez han llegado a tocar su puerta uno llamado los santos de los últimos días? O aquellos llamados los testigos de Jehová. O aquel otro tipo de sectas que cuando vienen a la casa, nosotros no sabemos si ellos tienen la verdad o la palabra viva tiene la verdad. Pero ¿y dónde está el problema? El problema es que nosotros no hemos velado por nosotros mismos. No hemos cuidado nuestra fe. Cualquier viento de doctrina nos lleva y nos arrastra. Cuando no hemos entendido la escritura, por eso Pablo cuando escribe a Éfeso, le escribe en otro nivel espiritual. Entonces la Biblia aquí nos dice que Pablo viene y les hace una advertencia. Él les dice, cuando yo me vaya, van a venir de otros lados a querer confundirles la fe. Pero cuídense de esos lobos rapaces, de esos falsos maestros. Si nos cuidamos de eso, hay que cuidarnos de los que tenemos dentro. Es que ustedes pensaban que solamente de afuera venía. No, aquí hay adentro también. Aquí hay adentro, aquí hay adentro, aquí hay adentro también. Pero a eso hoy lo llamamos al arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Porque aquí hay adentro. Aunque usted no lo crea, probablemente el que esté a su lado es de esos otros. El apóstol dijo, vendrán de afuera, pero surgirán de adentro también. Pero óigame bien, si usted ha venido y usted es de esos que están levantándose y que están haciendo división, hoy le decimos en esta noche, en el nombre del Señor, conviértase a Cristo, que lo perdonen esta noche. Por eso Pablo sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Y por eso Pablo deja un hombre con capacidades para poder defender a los hermanos de Éfeso. Y Pablo envía a Timoteo, era joven, pero no era bobo. Era un joven que se la sabía. Y Pablo cuando le escribe la primera carta, oiga las palabras que le dice. Capítulo 1, verso 3. ¿Cómo, Timoteo, te rogué? ¿No es interesante? ¿Qué hubiera sido si nos manda uno de nosotros? Si no es por la misericordia de Dios, nos lleva el diablo. No, aunque usted lo haya como broma, pero es cierto. Pablo le dice a Timoteo, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia? Para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. No, hombre, ese es otro nivel de vida espiritual. Si nosotros ni la doctrina de la salvación sabemos. Ahí andan unos hermanos, hermano, yo soy salvo. Pues ni saben, imagínense, no saben si son salvos o no. ¿Qué niveles tenemos espiritual? Este era un joven, hermano, y dice la Biblia, ni prestase, oiga bien, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Pues el propósito de este mandamiento, oiga bien, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe
no fingida. Pero si vemos el panorama de Éfeso, estamos viendo Éfeso, una ciudad que el amor era glorioso en la vida de los hermanos. Había idolatría, materialismo, inmoralidad. Había, hermanos, brujería, hechicería, oposición al evangelio. Esa era la vida de los hermanos ahí que estaban viviendo. Pero ¿cuál era el amor de ellos? Hechos capítulo 20, verso 36. Dice la Biblia, cuando Pablo se iba despidiendo de ellos y que él los llama Mileto y les dice a los ancianos: vengan, necesito decirle las últimas palabras personalmente. Y cuando Pablo termina de decir esas palabras, entonces dice que cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Hubo gran llanto. ¿Y por qué hubo gran llanto? ¿Por qué cree usted? Dice la Biblia. Y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro. Ve el amor de sus hermanos de Éfeso viviendo en una condición difícil. Dice que se le echaron a su cuello llorando y le besaban. Solo por decirlo. El pastor cumpleaños y usted ni se aparece. Posiblemente salga enojado conmigo hoy, pero que el Señor lo ayude. Pero la Biblia dice que cuando ese es el amor verdadero que hay en el corazón de aquellos que han nacido de nuevo. Personas que han entendido el amor de Dios en sus vidas. Entonces, ¿por qué razón es que el apóstol Pablo escribe a ese nivel espiritual a los hermanos de Éfeso? Porque Pablo no podía escribirles esa carta como la que le escribió a Éfeso, habérsela escrito a los corintios. ¿Y sabe por qué razón? Porque en Corintios, cuando Pablo escribe a los corintios en la primera carta, el capítulo 3, verso 1, Pablo dice estas cosas: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, oiga bien, contiendas, usted que no le habla a su hermano, disensiones, usted que toda la vida anda en pleito, ¿no sois carnales? Entonces Pablo no puede escribir esta carta de Éfeso a los corintios. Es como cuando Pablo escribe a los Gálatas. Él escribe y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado del evangelio para seguir otro evangelio diferente. Entonces, cuando vemos nosotros, son otros niveles espirituales. Entonces, pero aquí encontramos detalles interesantes. Hasta aquí estamos bien con la iglesia de Éfeso. Hasta aquí la iglesia de Éfeso es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo a seguir. Pero dejemos Éfeso de los Hechos de los Apóstoles. Dejemos Éfeso de la carta que fue escrita 65 años aproximadamente en la era cristiana. Dejemos a esa Éfeso. A esa Éfeso que se inclinaba, a esa Éfeso que se tiraba sobre los ministros abrazando los que no quería que se fuera, a ese Éfeso que amaba a sus hermanos. Dejémoslo y vámonos 30 años después. Pablo dio 3 recomendaciones bien dadas. Cuídense ustedes mismos, cuiden los hermanos y apaciéntenlos.
Todo eso estaba bien. Los hermanos se cuidaban, había amor, se amaban entre ellos. Pero pasó el tiempo. Pasaron 10 años, pasaron 20 años, pasaron aproximadamente 30 años. A los 30 años, ¿tienen idea ustedes qué pasó después de 30 años? La Biblia nos habla en el capítulo 2 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Es la misma Éfeso, no es otra. Es la misma que tenía una carretera de mármol. Es la misma que tenía un templo que era una de las 7 maravillas del mundo. Es la misma Éfeso que tenía un anfiteatro de 25,000 personas. Es la misma Éfeso que competía contra Antioquía, oiga bien, y Alejandría. Es la misma. Es la misma que estaba ubicada en la villa, oiga bien, más importante que conectaba entre Asia y Europa. Es la misma. Nada ha cambiado. Pero hay algo que cambió, los hermanos. Usted es el mismo. Perdone si aquí hay un Juan, que hay bastantes. Pero usted tiene el mismo nombre de Juan, José, María, Jacobo, Andrés. Es el mismo nombre, no ha cambiado nada. Ya pasaron los años, probablemente hayan pasado, ¿qué? 5 o 10 años. Usted sigue siendo el mismo José, un poquito más de edad, pero es el mismo José. Nosotros vemos algo interesante entonces acá, en la escritura. ¿Qué pasó con Éfeso? Después de 30 años, ¿qué sucedió con ellos? La Biblia dice que estando el apóstol Juan en la isla de Pasmo, estando en el día del Señor, Dios comienza a hablarle y se le manifiesta, y Pablo es arrebatado, es llevado al cielo. Porque Pablo, en una visión, él está viendo en un determinado momento y mira que alguien le habla. Y dice que cuando él escucha la voz, él ve, se da vuelta y no ve a nadie. Lo único que vio a sus espaldas en ese momento fueron 7 candeleros de oro. Y cuando él ve esos 7 candeleros de oro, de repente ve a uno semejante al Hijo del Hombre. Claro, era Jesucristo el que estaba ahí. Y dice la escritura que cuando ve aquello, fue una visión extraordinaria la cual él ve en ese momento. Ya habían pasado casi 30 años después de que aquella iglesia en Éfeso había sido fundada. Una iglesia llena de amor, una iglesia donde la vida de ellos era una iglesia que amaba a los hermanos. Dice que cuando la ve, observa que hay un hombre. Ve uno como hijo de hombre y da los detalles con respecto a eso. Y la escritura nos dice, oiga bien, que dice que vio 7 candeleros de oro y al que estaba ahí de pie tenía 7 estrellas en su mano derecha. O sea, Juan está viendo perfectamente la escena. Él está contemplando lo que está pasando en ese momento. Y le dice el Señor a Pablo: escribe a las 7 iglesias del Asia. Y entre esas iglesias estaba la iglesia de Éfeso. Entonces la escritura nos dice en Apocalipsis 2:11
2:1, perdón. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. 7 representa todo lo que es completo. Las 7 estrellas en su diestra, oiga bien, esto representa preservación, oiga bien, posesión y control. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene posición, tiene control en su mano de los hijos de Dios. A Éfeso la seguía teniendo sostenida en su brazo derecho, en el brazo de la dignidad. A Éfeso todavía el Señor la seguía amando. Habían pasado 30 años todavía, pero todavía la seguía amando. Yo no sé cuál sea su condición de vida. Lo que puedo decirle en esta noche es que el Señor lo sigue y la sigue amando todavía. Y todavía el Señor a muchos los tiene sostenidos en el brazo derecho todavía. Bendito sea el nombre del Señor. Y los 7 candeleros que aparecen ahí representan las 7 iglesias del Asia Menor. Porque la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 1 verso 20: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, que equivale a los pastores, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Entonces aquí cuando escribe, está escribiendo, entonces le dice: yo soy el que ando en medio de los 7 candeleros de oro. Quiero darle una noticia a usted hoy. El Señor está aquí. Él sabe con qué intenciones vino usted. Él lo sabe. La Biblia dice que Él se pasea. Oiga bien, el que se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Se acuerdan lo que le escribió? La carta que envió aquella que no era fría ni caliente. Pero el Señor anda en medio de ellos. Porque el Señor conoce perfectamente su vida y la mía. Él lo sabe, Él sabe que ya pasó el tiempo y Él sabe que usted sigue firme, usted sigue luchando, sigue adelante, derrama sus lágrimas delante del Señor. Él lo sabe. Entonces le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no has podido soportar a los malos y los has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Qué le está diciendo el Señor a la iglesia de Éfeso? Yo te conozco. Yo te conozco cuando eras bien ferviente. Yo te conozco cuando venías a los cultos y querías ser el primero. Yo te conozco. Yo sé que tú has podido defender la fe. Nadie te ha engañado, nadie te ha confundido, porque yo te conozco que tú has luchado. Fíjense que cuando yo pensaba en eso, pensaba en una pareja del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Ustedes se acuerdan de Aquilas y Priscilas? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan de esa historia? Fíjense que esos hermanos eran unos anfitriones y corrigieron un evangelista. Sí. La Biblia dice que cuando Apolo llegó, ellos lo corrigieron. Pero eso es porque hay personas que se dedican a meditar en la palabra del Señor. Dedican tiempo para poder defender la fe, mantener una vida más entregada al Señor. Entonces aquí vemos nosotros que el Señor le dice: yo conozco tus obras. Yo también conozco tu esfuerzo. Yo conozco tu trabajo. Yo te conozco que has luchado por amor de mi nombre. Yo lo sé.
Yo sé que te has esforzado, has soportado, has luchado en contra de aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Hermanos, cuando nosotros leemos esos pasajes, cuando dice, cuando tú has defendido la fe y has luchado en contra de aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son, ¿usted cree que le está diciendo con aquellos que andan allí en la calle engañando a la gente? No, está diciéndole a Éfeso: ustedes se han enfrentado a los evangelistas, a los pastores, a hombres engañadores que están erróneos, que no conocen la verdad. Esos eran los efesios. Por eso Pablo les escribe en ese nivel espiritual. Porque está hablando con gente que ha dedicado su tiempo, se ha quemado las pestañas defendiendo la fe. Han dedicado hora tras hora para defender la fe y mantener el nombre del Señor en alto. Por eso le habla a Éfeso en ese nivel espiritual. Entonces, cuando el Señor viene y hermanos, y le escribe la carta a Éfeso, le está diciendo: sí, yo reconozco, tú eres una iglesia entregada, dedicada, te has dispuesto al servicio de la obra del Señor. Pero el Señor, después de hacer el elogio, de decirle: mira, has tenido tanta paciencia, has trabajado arduamente y no has desmayado. O sea, la iglesia, hermanos, en este nivel es ejemplar. Es una iglesia impresionante. Pero el Señor le dice, después de elogiarlo: has hecho bien. Pero tengo contra ti una queja. Que has dejado tu primer amor. Pablo dijo a los corintios: si yo hablare todas las lenguas del mundo, si yo profetizare, si yo impactare con mi mensaje y no tengo amor, nada soy. Cristo dijo: y en esto os conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Has perdido tu primer amor. Has perdido esos momentos gloriosos en los cuales llorabas en el cuello de aquellos siervos, cuando venías al altar y derramabas tus lágrimas delante del Señor. ¿Te acuerdas? Le dice el Señor, ¿te acuerdas? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando antes buscabas la primera banca y hoy buscas la del pasillo? ¿Te acuerdas cuando antes dormías en una sala y la abrías para hacer el grupo familiar? Ahora tienes una casa de 4 plantas. Tiene dos cuartos arriba, 4 y medio, 4 salas, un basement. Y ahora no quieres abrirla para un grupo familiar. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando llorabas y orabas a Dios para que tenga algún grupo familiar? Y ahora lo has abandonado. ¿Te acuerdas? Le dice el Señor, ¿te acuerdas? Has dejado tu primer amor. ¿Te acuerdas cuando estabas pidiendo ser diácono? ¿Te acuerdas? Y ahora ni el uniforme te pones. ¿Te acuerdas? Has dejado tu primer amor. ¿Te acuerdas cuando te entregabas al evangelismo? Y ahora dice el buey que tiene sed que busque el agua. Esta era una iglesia distinta. Esta ya no era igual a la iglesia de Éfeso. Le dice: Señor, ¿te acuerdas? Antes llamabas por teléfono al que manejaba la VEN. Hoy tienes un carro último modelo y no traes a nadie para que no te lo ensucien. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando antes tenías una Biblia toda viejita y que hasta páginas le hacían falta? Hoy tienes un teléfono con todas las aplicaciones y que puedes tener todas las traducciones de la Biblia y no la lees. ¿Te acuerdas? Cuando el Señor le dice: ¿te acuerdas de esas cosas?
Haz memoria de tu vida pasada. Haz memoria de la vida pasada. Yo sé, todavía te sigo amando. Yo todavía estoy aquí. Estoy en medio de ti, le dice, todavía te amo. Hermano, todavía el Señor lo ama. Todavía lo ama el Señor. Todavía lo ama. Qué interesante. Cuando yo pensaba de estas cosas, hay cosas que solo basta recordar. ¿Quién era usted antes? ¿Quiénes éramos? Éfeso era una iglesia donde amaban a los hermanos. Pero el tiempo la hizo cambiar. El tiempo hizo cambiar a Éfeso. Pero el tiempo no te puede hacer cambiar a ti. Hay 3 maneras de poder salir de ese cambio y volver al principio. Solo hay 3 maneras. Solo hay 3 maneras que la persona puede salir y volver nuevamente al principio. ¿Te acuerdas cuando antes cuidabas tu testimonio? ¿Te acuerdas? Hoy dices, a mí nadie tiene que decirme nada como ande. Antes tratabas bien a tu hermano. Y ahora lo que dices es que él es carnal. No, es que eres áspero para tratarlo. Antes, que no tenías ni para pagar la renta, sacabas tu dinero y podías darlo al necesitado. Hoy que tienes plata, no te sacas pero ni $1 sabiendo que otro lo necesita. Éfeso es una iglesia que es digna de imitar en sus principios. Pero es triste reconocer a dónde había caído. Había conocimiento, pero el amor lo había perdido. Y el Señor le dice, recuerda por tanto, ¿de dónde has caído? Recuerda por tanto, ¿de dónde has caído? Por eso le puse al tema. Revisando, oiga bien, nuestro libro de memoria personal. Porque solamente usted sabe de dónde ha caído, quién era antes. El ambiente que vivimos no nos puede cambiar. Hoy Palabra Viva tiene mucha gente. Pero cuando Palabra Viva nacía, yo estuve en Palabra Viva cuando nacía. Palabra Viva era otra. Había otro ambiente de amor. Y los que nacieron aquí hace mucho tiempo lo saben. ¿Qué ha pasado? El Señor vuelve a hacernos el llamado a nosotros. ¿Sabe qué? La iglesia de Éfeso tenía hombres preparados, defensores de la doctrina. Nosotros tenemos un pastor que está entre los mejores del área en conocimiento de las Escrituras. Es la misma palabra que hoy viene a nosotros. Y finalizo con esto. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Acciona ya las primeras obras, porque si no el Señor quitará su candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Incline su rostro en esta noche.